amigos de Pareidolia? Estamos nuevamente en uno de sus programas favoritos, Gente Común. En esta ocasión no nos pudo acompañar Coque. Extrañamos su presencia. Extrañamos su presencia, que todo salga bien, amigo, y un fuerte abrazo de un problemilla de asunto familiar, y le deseamos todo el éxito y salud para todos. Pero en compensación con eso tenemos hoy a Jesús Antonio Hernández, que pues, ¿qué les puedo decir? Es un personaje que creo que representa mucho un tema aspiracional de muchos jóvenes de hoy en día sobre temas que hay mucho en tendencia y también por un tema de profesión. Jesús Antonio Hernández es alguien que es originario de México, Querétaro, ha tenido una carrera importante, ha incursionado como ilustrador en países como España, Italia, ha hecho contenido específico para lucha libre, ha diseñado incluso máscaras, ha participado en portadas, carteles, wow, o sea, tiene una trayectoria muy importante. Hoy por hoy tiene proyectos vigentes muy interesantes también en el extranjero, de los que hablaremos profundamente. Y me gustaría empezar con una pregunta. Ya has dicho un currículum de manera muy general. ¿Quién es Jesús Antonio Hernández? Híjole, mira, chistosamente antes sí tenía como que toda esta perorata de decirte, oye, soy esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. Pero ya conforme van pasando los años ya te das cuenta que pues esta cuestión de etiquetarte está muy canijo. Lo que sí te puedo decir, lo que me encanta hacer es ahorita disfruto mucho estar dibujando, ilustrando, pintando, que es la mecánica. Voy a poner un poquito como de contexto. A mí me tocó esta base católica cristiana, salesiana. Entonces ya te imaginarás que esta cuestión de mucho de lo que debe de ser y lo que se estructura y esto, pues tuvimos lo menciono porque a final de cuentas respalda un poquito de lo que se ha dado y el proceso del camino. De ahí estudié arquitectura, nunca ejercí. A final de cuentas, en el momento en el que me tocaba esta cuestión de decidir qué carrera tomar, diseño gráfico no era una carrera todavía, era una técnica. Entonces ya te imaginas que pues era, ¿qué hago? ¿Qué me falta dibujar? ¿O qué necesito aprender? ¿O qué? Y se me hizo muy sencillo. Ay, pues quiero dibujar perspectivas y ciudades y todo eso para complementar el dibujo. Terminé la carrera, entonces de ahí decidí pues de alguna manera no ejercerla, pero irónicamente también tengo por ello un vínculo, llevo cerca de 28 años dando clases de inglés para tener tiempo para ilustrar. Entonces ese ha sido como el formato. En los años 94, 95, cuando empezaba toda esta racha del internet y toda esta cuestión, pues ahora sí hubo como esta cuestión como de tratar de entender pues qué es lo que quería o qué es lo que necesitaba yo como en esta cuestión de algo que me gustara muchísimo hacer. Y literalmente desde los 6 años sabía qué quería hacer. Entonces, a los 6 años pasó por ahí una cosa personal muy bonita de Navidad y en ese momento decidí que quería ser dibujante de cómics. Entonces, de ahí no he parado y nos tocó todos los procesos. Ser autodidacta, ahora sí literalmente tratar de buscar la misma información por medio de los libros, pero a veces al final de cuentas sabes que pues no es pues es una de las partes o de las herramientas con las cuales te puedes también nutrir. En mi caso, un momento en que no sé si les pasó, bueno, en mi caso resultaba que hace unos 25 años pues nadie te entendía que querías ser dibujante de cómics o un ilustrador, a no ser que vivieras o en ciudades como México, Guadalajara o Monterrey. Entonces era muy difícil decirle a la relación de pareja o a las familias, oye, me quiero dedicar a esto. Lo que sí tengo que ser muy agradecido. Perdón, si me quieren interrumpir, interrumpan. No, es que además también estás hablando de un momento en el que no había era un mundo antes de todo el universo cinematográfico de Marvel, de hoy en día. Yo hoy conozco chavos que sí es aspiracional, pero yo quiero trabajar en Marvel, ¿no? Pero siento que hay un antes y un después de este monstruo mediático que se volvió incluso ya ni siquiera un tema de una película, sino ya se volvió en un género, ¿no? Y mira, perdón, Marco. Sí, perdóname, Jesús. Oye, y de entrada, nuevamente, gracias por aceptar la invitación. Es un gustazo. Estoy emocionado, en verdad. Yo también, créeme. Ahorita que tocabaste ese tema y abordando un poquito más a colación,
también pienso que tiene que ver con un poco de cultura. Yo recuerdo cuando yo inicié, me gustaba dibujar de niño. Mi primera como influencia de agarrar unos trazos era de una historieta de Spawn. Para mí, hacer los dibujos, por ejemplo, salía un personaje que cantaba que era Malegovia, que era como el demonio y todo eso. Yo enseñaba los bocetos a mi papá o a mi mamá y decía, pues está bien, pero pues está feo, ¿no? Entonces, en ese sentido, hazme una flor, hijo. exactamente, yo sentía como la necesidad de dibujar y trazar y en la secundaria recuerdo que había muchísimo también, mucho afán en esta cultura de dibujar. El problema es que no había como un objetivo o a dónde enfocarlo, o sea, no, ¿sabes? Pienso que también como que no era válido, como que, es un talento, pero hasta ahí llega. En ese contexto, ¿a ti te costó trabajos o tuviste que influenciarte de otras personas o cómo? Romper paradigmas, ¿no? Exactamente, porque puede ser como muchos, yo me incluyo, para mí fue pues un sueño roto, ¿no? Como que no lo seguí porque, sí, tienes razón, ¿a dónde me dirijo, no? Sí. Ahora sé que hay un abanico de posibilidades y si alguien nos escucha, joven o aspirante a que le apasionan los cómics, o dibujarlos. Simplemente no. ¿Cómo saliste tú de ese, pues se podría decir, de ese oscurantismo, por así decirlo? Mira, te voy a poner así como varias líneas del misma, para resolver más o menos la misma pregunta. Si me quedo corto, si exploramos algo, por favor, ahí me dicen. No, adelante. A mí lo que me pasó fue esta cuestión como de, tal vez supongo que hay un poquito de ingenuidad, porque esta cuestión de que, no sé si les tocó generacionalmente esta cuestión de la academia. Si querías hacerte un pintor, nada más había el referente de ser pintor. Entonces, es decir, estudiar todo el proceso de anatomía, todo lo que es diseño, todo lo que se tuviera que hacer, pero bajo normas muy estrictas. Y el tratar de hacer cómic en esos tiempos, pues no era ni siquiera válido, a pesar que pues a final de cuentas estamos haciendo cómics desde 1890 y tantos, formalmente 1910, y ya así consolidado en 1930 en diferentes países. Entonces era muy difícil como esta cuestión como de entender que pues no encajabas. Entonces ahí sí tengo que decir algo que tal vez suena un poco feo. Los idiomas ayudan mucho para expandir o para abrir puertas. Entonces, por lo menos lo que sí me pasó a mí fue entender que tenía que aprender muy bien el idioma como para poder abrir las puertas que yo quisiera. Ejemplo, tengo ahorita el plan que ojalá si se dan las cosas bien este año o el que viene aprender italiano correctamente, porque quiero literalmente hacer trabajo de dibujo y de diseño en Italia formalmente. Sí entiendo, sí proceso, pero esta cuestión de cómo hablo el inglés, pues no. Entonces, sabiendo que esa era una herramienta importante, empecé a abrir puertas. Lo chistoso que nos pasa aquí en México es una cosa como rara. No sé si ustedes lo han visto de esta manera. Abrir a veces puertas aquí en México es muy difícil. No te hace caso cualquiera. Lo que me gusta mucho tal vez de la tradición o de la gente que me tocó tratar en los inicios es gente americana que se portó como que muy amable o entenderte o escucharte porque sabían que que en sus países era lo cotidiano, pero aquí no. Entonces, aparte, vino esta generación bonita de convenciones. Cuando empezó la Conque, cuando a la hora resultó, bueno, era, no sé, la Mexif y todo lo que se vino en esta cuestión de la TNT, la mole, el monstruo que se convirtió en la mole, las derivaciones de este tipo de acercamiento que se hizo, fue la verdad de alguna manera un buen inicio para los que tenían ganas o intenciones de hacerlo. Entonces empiezas a abrir puertecitas. Ahí la cuestión es también de que nos tocó esta rigidez como fuerte del aprender. Ejemplo, yo vengo de esta escuela de arquitectura y aparte de esta escuela de arquitectura, una escuela que la verdad es que pues nos tocó, si no, bueno, es que sí tengo que decirlo, era una disciplina bastante pesada en los tratos y en las maneras. Y no porque haya sido malo o bueno, es lo que nos tocó.
Obviamente ahorita con estas generaciones, y no voy a decir el adjetivo como ahorita nosotros llamamos a la generación que ahorita nos está, sino creando esta cuestión como de conciencia, sí, ellos a veces la cuestión es de que no entienden que pues estamos tratando también de lidiar con estos demonios que nosotros como aprendimos. Entonces, ahorita tal vez lo que les podría así como recomendar a los chavos varias cosillas conforme ha pasado el tiempo. Me tocó también ser maestro de ilustración en varias partes en la Ciudad de México, aquí en la ciudad de Querétaro, y he identificado ya ciertas cosas que ya no me atrevería a hacer en el pasado y que de alguna manera se hizo. O sea, no me arrepiento porque sé que pues era el proceso de aprendizaje, me refiero. Yo por mucho tiempo fui filtro, o sea, es decir, cuando llegó alguien, una persona a una convención o llegó a a alguno de los talleres donde impartía y querían que les dijera yo qué opinaba de su trabajo, era muy rudo, muy rudo, pero era rudo pues como era el filtro de la Facultad de Arquitectura. Ahí la verdad es que pues te hacían sufrir. No me arrepiento porque al final de cuentas y también lo que he aprendido es las generaciones, sea la que sea, si tienes ganas de hacerlo, lo vas a hacer. Vas a abrir puertas, vas a romper muros, vas a hacer este proceso de rompimiento, vas a buscar por donde sea. Entonces, ya estoy yo también con la tranquilidad que si llegué a tronar 2 o 3 sueños de alguien, fue porque realmente no era un sueño tan sólido. Lo que sí he visto es que la gente que tenía el temple o tenía esta perseverancia o estas ganas de ser, sí normalmente se dedican a lo que les gusta, que también eso sería más bien decirles a los chavos, nosotros tenemos que estar buscando algo que obviamente que sea económicamente redituable, pero que lo disfrutes, porque a final de cuentas, si no estás contento ahí, ¿qué le estás sufriendo? Y me tocó, lo aprendí de otro lado, dando clases de inglés, saber que hay cosas que ya no están en mi cabeza. Ejemplo, estar en el godinato ahorita no es esencia para mí, o estar en esta cuestión de que alguien me esté diciendo en el oído lo que es correcto, lo que es incorrecto. No, ya pasé por ese tramo. Entonces, las formulitas rápidas. Es primero, ahorita lo padre es que hay un chorro de acceso a información. YouTube nos ha abierto el escaparate de aprender de quien sea. Nada más lo único que aquí lo que pasa es que ciertas generaciones lo que no quieren es buscarle lo que nos toca a nosotros. Entonces lo importante sería como tener esta capacidad de investigación y sobre todo que te empiece a hacer clic. Es decir, y era una cosa de las importantes cuando empezaron a hablar hacer la pregunta, sí me gustaría mucho que las nuevas generaciones o las viejas o las que sea, sí tomen en cuenta que pues nosotros somos realmente nuestro propio discurso. Es decir, por eso te decía, cuando me dices desde que qué soy, pues es que ahorita está bien difícil porque como ahora sí, pues estamos cambiando todos los días. Yo te podría decir lo que aspiro a hacer, que eso lo platicaremos en otra partecita. Pero sí, lo que sí me interesa mucho es de que la gente tenga una canción favorita, un libro favorito, una película favorita que les sea referente. Entonces, con eso por lo menos les crea conciencia. Un error que a veces tenemos es que a la gente que nos dedicamos a los cómics es que nada más nos centramos a lo que nos gusta. Ese ha sido el problema de siempre. La intención es explorar. Ejemplo, no te puedes estar cerrando. Me gustan mucho los términos nuevos que ahorita están empezando a manejar ciertas personas del medio del cómic, estableciendo así, cómic como el trabajo americano, historieta como el trabajo en México, tebeos como del trabajo de España, bueno, tebeos o historieta, fumetto, fumetti para Italia, manga para Japón. Entonces, sí ahí empieza a haber ciertos canales y son diferentes voces, porque también es eso. Una de las cosas que también me conflictuaba mucho es que yo estaba también con esta cuestión frustrada de entender que necesitábamos mexicanidad. Claro. Y no, o sea, la verdad es que ya entendí y me lo dieron a entender recientemente, hace como unos 4 o 5 meses. Esta cuestión de que pues tenemos que aceptar que somos un país tan diverso, que somos tamales de chile, de dulce y de manteca. Entonces, más bien la cuestión es, si te gusta algo, búscalo, pero no te cierres a explorar siguientes opciones. No te cierres a lo que, ok, sé que no te gusta. Voy a poner un ejemplo. Tenía un maestro en artes, en historia del arte, en arquitectura. Tengo que ser honesto. No me gusta Picasso.
La verdad Y es es que válido, esta ¿no? cuestión de... Yo creo que es súper válido. No, es válido. A mí me caga Gabriel García Márquez, o sea, pues de repente parecieron de, ¡ay! ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y así, de, no me late, ¿cuál es el problema? Pero tuve un maestro tan chingón que me explicó por qué funciona lo que hizo Picasso, las etapas que hizo y por qué. Entonces aprendes a respetar que esa es la mecánica. Entonces, más bien así es la cuestión. De ahorita lo estaba platicando con alguien ayer, eso mismo, porque me estaba preguntando, ¿qué hago? Pues bueno, tienes ahora sí un chorro de instrumentos, tienes YouTube, tienes un chorro de libros, ahora sí literalmente los puedes pedir por Amazon, te van a llegar. Entonces, y la otra opción es también si necesitas ver el proceso de trabajo de la persona que ves como, ay, es que no sé cómo decirlo, que lo ves como si fuera, es que no quiero llamarlo ídolo porque sería pretender una cosa que no quiero, porque a veces cuando pones la palabra de esta gente que lo ves o lo elevas o lo pones en otra postura, haces que sin querer ¿No? tú creas expectativas que a veces con cualquier cosita que la otra persona que no le corresponde, se van a desechar y lo único que va a hacer es estar amargado toda su vida porque alguien le dijo que su trabajo no valía o porque no le gustaba. Entonces es acercarse a un maestro, acercarse a un taller, acercarse a los artistas que están aquí. Hay de todo. Hay artistas que son abiertos a incluir a la gente en el taller. Hay gente que no. Respetar, empezar a buscar qué es lo que te cuadra. Es ahora sí, literalmente como si buscaras a tu sacerdote o a tu psicólogo o a tu dentista. Tiene que hacer clic. Entonces ahí empiezas como a hacer la mecánica de trabajos, porque por ejemplo en mi caso, yo por azar de destino me involucré en esta cuestión de la lucha libre, pero es reciente, y reciente me refiero a los últimos 13, 14 años, pero mi bagaje fue todo lo que me tocó generacional, el trip hop, toda la música inglesa. Portishead es mi grupo favorito, Trick y Massive Attack, esta generación de escritores, Vértigo, que para malas ya no está Vértigo, que es una de las peores errores que se ha podido cometer en una editorial, pero bueno, porque había formas de explorar que luego se convirtió en todo lo que ahorita conocemos. Entonces, el problema es que no porque esté mal que ahorita de alguna manera los cómics estén dominando los medios visuales, pero la verdad te soy sincero, no lo veo gran diferencia a lo que pasaba en los años 20 o a los que pasaba en los años 30. Me refiero a Flash Gordon, a los primeros seriales de Superman, a los seriales de cualquier otro tipo de investigador privado que se hizo, porque empezaron de diferentes formatos. Ahora sí hablaban dependiendo de lo que hubiera. Antes, las novelas de James Bond empezaron como libritos y luego se empezaron a las películas. Pasó lo mismo con qué otro, dime otra cosa de literatura que haya nada más saltado de formato. Entonces, capaz de que a la hora, y alguien lo decía, en un poquito tiempo va a empezar esta cuestión ya formal de los hologramas. Entonces, claro, es adaptarse, empezar a adaptarse. Fíjate que no sé qué otro consejo te podría dar. Dime. Apenas hablábamos con Isabel León que es de Historia de la Literatura, que también es ella es especialista en temas de todo lo que tiene que ver con escribir y narrativa y todo ese tema. Y hablábamos sobre si el cómic como tal debería de ser considerado literatura. Ella decía que súper sí, porque te citaba de repente... no sé, a Frank Miller, te citaba, no me acuerdo el que escribió Kingdom Come. Moore. Alan Moore. Entonces te citaba algunos y decía, güey, pues es que tiene unos, o sea, me gusta, te lo decía porque creo que hay muchas cosas que, hay mucho contenido a lo largo de toda la historia que va trascendiendo, pero que también se vuelven referentes históricos. Y siento que además de ser referentes históricos pueden tener un mensaje súper poderoso y que al menos antes que no había tanta pantalla, se daban había muchas libertades de que se podían meter con quien quisieran y como quisieran y poder tener un contenido súper transgresor, digamos en el caso de Watchmen, por ejemplo. Y también habían otros casos, también ahorita que hablabas de la parte creativa, en la que para mí también, es que para mí todos siguen siendo referentes históricos y socioculturales, ¿no? Porque tienes me parece que son Eastman y Laird los que hicieron las Tortugas Ninja,
que hicieron uno de los juguetes más vendibles de hecho el juguete sobre el juguete se volvió más, más relevante en algún momento por un juego que tuvieron ellos una noche que mira, es una tortuga con chacos y antifaz, ¿no? Y por todo lo que comentas ahorita, me gustaría también mucho conocer tu lado en ese sentido, porque yo he visto tus trazos y algo que me encanta de los trazos, que sobre todo en lo reciente, es que noto mucha influencia de muchos lados y que yo inmediatamente también pienso en temas de cultura, como por ejemplo, para mí, me recuerdan tus trazos un poco al cine negro de repente, ¿no? No sé si es un poco por la naturaleza del proyecto, pero de repente ahora estas viñetas podrían ser sin pedos, es el storyboard de Blade Runner, ¿no? Ah, claro. Por ejemplo. Entonces, en ese sentido... Toda esa cultura del cyberpunk. Del cyberpunk, pero es cyberpunk y a la vez también es film noir, ¿no? Porque Blade Runner también era film noir. Mezclado con sci-fi, ¿no? Y lo volvió una obra súper. En ese sentido, tomando en cuenta que también has participado en temas de lucha libre y todo esto, ¿qué tanto y ahorita de alguna forma también lo mencionaste, le mencionabas a Massive Attack, a Portishead y todo ese tipo de cosas, ¿qué tanto va influenciando todo tu conocimiento y tu bagaje cultural, desde musical hasta cinematográfico, que al final se termina viendo en tu trabajo? ¿Cómo ocurre eso? A ver, entonces me voy por tres partes. La primera, te voy a ser sincero, no sé si te podría decir que el cómic es literatura por tal, porque no siento ser una figura que manifieste por sí mismo que de ahora en adelante el cómic es literatura, entonces no podría decirlo, pero sí lo que sí puedo decir es que es un medio narrativo muy complejo. ¿Por qué? Porque involucra el texto, porque involucra imágenes, porque involucra también hasta líneas, subtextos, maneja notas, es demasiado lo que puedes hacer o la simpleza con la que puedes ejercer el medio. Entonces ahí no sé cómo decirlo. Es el cómic, tal vez lo padre de lo que nos quiere narrar o comunicar es que literalmente también es esta cuestión de describir el momento histórico en el cual estamos viviendo. Y ahí voy, segunda pregunta. Mi momento histórico estuvo más bien basado en lo que me tocaba, pues ahora sí vivir, y te la pongo así, los primeros referentes. Los primeros referentes es irme a pelar, cuando había de dónde pelar, de chiquito, y en los periódicos, pues ahora sí literalmente estar mientras el barbero te estaba cortando, estabas viendo los dominicales, que era lo primero que pasaba, las tiras de Flash Gordon, Fantomas, Spider-Man. Entonces, pero los referentes de artistas, pues bueno, uno como que se va acercando, o también tengo que decir que es como los libros te pegan o la información te pega en el momento correcto. Entonces, sí te puedo decir mis referentes rápido, me gusta mucho la línea italiana, obviamente también por arquitectura, me gusta el futurismo italiano, me gusta toda esta cuestión del proceso de la Bauhaus, entonces de ahí se compone todo lo que visualmente me llama la atención. Entonces va Alphonse Mucha o Mucha, como normalmente lo definen, Alphonse Mucha, Milo Manara, a Paolo Eleuteri Serpieri, esta línea italiana que conformó historias, si no de erótica, también de trasfondo de ciencia ficción, Moebius, y de ahí se viene al corte americano, que a final de cuentas, pues por lo menos yo lo que te puedo decir es que Don Heck, que estuvo dibujando los primeros números de Los Vengadores, para mí es una de las razones por las cuales empecé a leer cómic. Y de ahí todos los artistas que te puedas imaginar americanos que puedan ser como referencia. En mi caso, generacionalmente me tocaba Marc Silvestri, o me tocaba esta generación de Jim Lee, Jerry Ordway, John Byrne, todo ese tipo de gente que como que hizo en poner las fundaciones de lo que ahora nosotros estamos viviendo cinematográficamente. Y pues ahí se deriva también un poquito también lo que nos tocó generacionalmente. La verdad es que películas nos tocó ver un chorro, y también es un poquito también como que lo que vives. Por también ejemplo, tengo yo un referente de mi abuela. Mi abuela, con ella veía yo cine mudo. Charles Chaplin, pero a final de cuentas mi favorito era Buster Keaton. A mí se me hace más chido en cuestión de dirección con Klein y todo el proceso. Entonces, esa cuestión del cine mudo me acercó al cine alemán, y es cine alemán mi película favorita es Cinépolis, de Fritz Lang,
o también me encanta Fausto de Murnau. Entonces, también el punto es este, a veces el problema con nosotros es que no nos damos el chancecito de empezar a buscar también qué es lo que nos late. Por ejemplo, ahorita me pasa, sí puedo decir que por este proceso de trabajo también, o a lo que nos dedicamos, sí tenemos que estar como que a las vivas de qué es lo que hay nuevo. Y no necesariamente nuevo, porque ahorita está como que todo en reciclaje, pero ahorita te puedo decir grupos que ahorita en teoría son modernos, que no tendría por qué conocer por mi generación, pero sé que existen, de XX, Tame Impala, ¿qué otro te podría decir? Hay uno reciente, hasta Dua Lipa, me gusta mucho ay, Dios mío, déjame buscar un nombre más reciente que sea. Sophie Tucker, que es de música alternativa. Entonces también es de ahí empieza a hacer tu autoanálisis. A mí me gusta mucho la música post-punk. A mí me gusta mucho la música alternativa. Sí, no, entonces, pues ahora sí te nutres. Obviamente lo que sí he tratado es, con el tiempo, antes sí exploraba ciertos temas que en teoría podrían ser escabrosos y ahorita ya no tengo ojos o ya no tengo ya estómago como para ver. Me refiero, había algún momento en nuestra cuestión generacional que hasta visitábamos páginas para ver accidentes o fotografías de ciertas cosas que no tendríamos que ver. Esas son las que sí he parado, pero porque no las considero que ya son necesarias para mí en lo que hago en mi trabajo de labor. A Jodorowsky, Alejandro Jodorowsky, el trabajo que ha hecho, Grant Morrison, Alan Moore, porque al final otra de las cosas padres de todo el show, sí, en mi caso tengo pensamiento mágico, no hay ningún problema. Pero lo que implica es que mucho de la obra intelectual que tenemos sí está relacionado con la magia. Lo quieran o no lo quieran admitir. Muchas de las novelas importantes tienen este bagaje. Entonces, es cuestión como de profundización, qué es lo que quieres, como para dónde te ves los siguientes 5 o 10 años. Entonces, no sé, lo padre es como divertirse, que ese es como lo más importante y no quedarse estancado, porque también una de las cosas que he estado tratando de cambiar es que por mucho tiempo yo pensaba que necesitaba estar estable y no. De hecho, es lo que le comentaba también a Alejandra, a una buena amiga, hace unos meses, una lección de un niño, no puedo creerlo. Estaba platicando con la mamá de un niño, que una buena amiga, y estábamos platicando eso de la estabilidad y cómo me sentía emocionalmente y todo el show. Entonces le decías que yo necesito estabilidad, y me dice el niño así literalmente, me dice, oye, ya iba a decir una grosería, oye, sí, no, pero no quiero, no, hay que respetar un poquito. Y se me sale tu disculpa. Me dice, bueno, perdón, no mames, ahí está el agua está estable, pero está encharcada. No juegues. Puta, me dio una pinche. Y la verdad es que es cierto, o sea, yo ahorita lo que quiero, ya no quiero estabilidad, yo quiero movilidad. Quiero hacerme los propios recursos. Sé que para mala circunstancia del país, y creo que es lo que vamos a abordar después, se hizo un poco difícil ser autor. Muy pocos lo están haciendo. Los pocos que lo están haciendo con el éxito o con el fracaso que han tenido, se les tiene que reconocer lo difícil que es trabajar aquí, lo difícil que es abrir puertas, lo difícil que nos vean como negocio, hasta que no empezamos a hacer como estas trampitas que nosotros procuramos hacer. Y me refiero, empezar a pegar en otros lados para poder establecer ciertas cosas en México, para también que no nos vean la cara o un contrato sea malo o tratar de cuidarnos las espaldas, porque de hecho creo que lo platicamos en alguna de las pláticas previas, Miguel. Sí entiendo que los dibujantes, los artistas plásticos, los cantantes, los músicos, toda esta cuestión que viene en teoría como en el trasfondo de arte, si vivimos como el mariachi, se acaba la pinche canción y tienes que ir a buscar otra persona a quien le tengas que cantar. Entonces ahí depende también de ti, si le quieres cantar o haces como que cantas o te entregas con todo el amor, pero con todos los sacrificios o con todas las consecuencias que signifique, pues ahora sí disfrutar lo que haces. Claro. No sé si esto contestó un poquito la pregunta. De hecho, producción creo que te quiere hacer una pregunta. Cuéntame. No. Más bien, me encanta lo que hablas. De verdad. Te lo agradezco. Me hace muchísimo sentido, estoy muy atenta. Muy bien. Pero si quieres preguntar, por favor, con confianza, ¿eh? Claro. Sí, claro. Yo para reafirmar un poquito, para rebobinar un poco la plática, comentabas lo de
de Picasso, ¿no? Que como que no te gustaba, y más bien como esa primera imagen, me imagino que nos llega. Me llegó también la misma idea como el cuadro de la Guernica, creo que se llama, que tiene que ver con un contexto de guerra, un contexto histórico que sucedió en España, nomás que creo que fue un golpe de Estado, no recuerdo muy bien, estoy hablando por ignorancia, pero hace yo poco vi como lo que representa cada dibujo, ¿no? El caballo, como él lo vio, que vio un caballo agonizando, la madre llorando por su hijo muerto, una mano alzando de este lado como en señal de, sí, agónico, y ya cuando te lo explican en ese contexto, ya lo entendí, ¿no? Dice, no nada más son garabatos. Misma idea con lo que quiero llegar, con las interdisciplinas, ¿no? Pasa igualmente con la música. Hoy en día creo que no se escucha música pues de cámara, lo que viene siendo. Yo no hablo de una generación como clásica o de renacentista, romántica, etc. Vaya, un chiste de algo de la secundaria que cuando puso la maestra, creo que fue una obra muy bonita de Chopin, pero yo nada más por fastidiar le dije, ya pasó como 5 minutos y ¿a qué horas cantan, no? Y pues fue como de... Ay, pero en ese sentido, sí falta como inculcarlos. A mí un maestro de música de batería me dijo, mira, para que entiendas música de sesión, debes de entender primero lo más básico. En este sentido, pues la música popular, ¿no? Desde, mira, identifica este sonido, este bajo. No sé si también por ahí va la misma idea desde los trazos, desde la fusión de la literatura, que ahorita me mencionas que sí puede ser como que hay una brecha, pero yo estoy seguro que no tanto, porque hay personajes que se parecen en muchos sentidos en obras literarias. Nada más el único detalle que a mí lo que me apasiona, pues es como ver al personaje, ¿no? La idealización del hombre o la mujer, en este caso, dependiendo, no sé, el superhéroe o villano. Ya, bueno, nada más quería reafirmar esa parte. Ya adentrando a una pregunta, tus personajes, ¿cómo lo identificas o en qué te basas en el momento de hacer un personaje? ¿Tienes un fin de decir, yo quiero que sea así, o es con tu entorno, tu influencia, o es o en qué, o cómo se va desarrollando? ¿Nada más tienes la idea o se va desarrollando conforme el tiempo? Platícame, no sé, un poquito de eso. El proceso, bueno, te voy a poner otra vez 3 partes. Okay. La primera, sí estoy de acuerdo, o por lo menos yo sí soy de pensar en esta forma. Las veces que nos ha tocado dar clases de ilustración, sí yo he sentido que la gente debe tener una base, debe tener cierta sustancia, sobre todo porque, ojo, y a pesar que estoy diciendo eso, no significa que a final de cuentas es el camino. O sea, yo estoy hablando de mi proceso. Entonces, pero sí veo que sí hay gente que si no me hubiera explicado en los términos de lo que es la belleza, cuál es el proceso de diseño, cuáles son hasta los números para poder hacer, cómo triangular, cómo hacer estos diagramas, cómo hacer que haya armonía, balance. Sí, que a veces les digo que son mañas, pero no son tips o son hasta cuestión como información base. Yo lo que hago, la intención es que las personas que a veces nos dedicamos a trabajar con los chavos es, ok, esta es la base, pero sí necesito que te sepas bien la base para que después tú lo que quieras o lo que hagas es explotar. Y a veces lo que pasa a veces con las nuevas generaciones, pero porque a veces no llegan con la persona correcta o a veces no llegan en el momento correcto. Entonces, ejemplo, si te fijas, ahorita está de moda todo lo que es manga. Entonces, para muchos de nosotros, este rompimiento personal de entender los que ellos quieren dibujar manga, y lo digo no porque esté mal, o sea, lo que pasa es que a veces los referentes de manga que tienen son muy pobres a comparación de toda la calidad de manga que hay en Japón. O sea, hay maestros completos de historieta, de proceso, de storytelling, de narrativa, de todo el show. Entonces, bueno, yéndome a la siguiente. Resulta que a veces depende también de los procesos. A veces hay gente que le puede funcionar y creo que ahí, no sé si lo platicaron ustedes o lo escuché en alguna parte.
una de las cosas por las cuales el cine o ciertos medios no amarran es porque no tenemos escritores, porque no nos hemos dado a la lucha, porque todo lo hemos de alguna manera tenido esta cuestión como visual. A veces no sabemos amarrarlas, pero a veces no se nos dicen que no se nos amarran las historias porque a veces estamos pensando en futuro cuando tenemos que estar pensando en presente. Ejemplo, muchas de las películas, estoy casi seguro, no es porque haya falta de gente que quiere escribir bien o que tenga cerrado sus ideas, sino que están pensándolo como producto. No saben si tener que dejar abierto al final, porque si no saben si va a haber una segunda, tercera temporada o cuarta, y eso hace que se descomponga completamente la obra, o a veces lo que hace uno es acceder o ceder. Entonces, con que venga una persona a contaminar una idea que ya estaba completamente establecida, te rompe también la historia. Entonces, yo lo que he tratado es no cerrarme a los caminos. Lo que sí he tratado y lo que he visto que a mí me está funcionando mucho, sobre todo para desarrollo de personajes, es entender cómo son, cómo reaccionan, tener todo su análisis de psicología, por lo menos porque ya los conozco bien, ya sé, literalmente es que son como arquetipos, a final de cuentas es poner a los personajes a interactuar entre ellos, o sea, a final de cuentas una niña de padres divorciados no va a interactuar lo mismo con un chavo que en teoría tiene todos los lujos o ha tenido toda una vida de tranquilidad económica. Tan solo poner estos dos personajes a interactuar entre ellos, ya hasta sabes hasta exactamente la dinámica que van a tener. Y si luego a la hora de la hora resulta que el chavo ya no está y ponemos ahora a una persona que es un jefe de un grupo del narco, tiene otra ideología, tiene otra visión, entonces nada más es ponerlos a dialogar. Entonces creo que es más o menos como eso, es dejar que ellos mismos se hablen, dejar que ellos se platiquen, y a veces pasa, las historias se escriben solitas ya cuando tienes una estructura, pero ahí lo que sí yo puedo decirte es, si yo empiezo a escribir y a dibujar un cómic, sí te necesito tener yo claro, o que el escritor me tenga en claro, final, parte media e inicio. Si no tenemos esos anclajes, por lo menos para saber a dónde vamos a ir o dónde vamos a quedar, a mí se me hace muy difícil, que también ha sido esto. Y también creo que uno de los problemas que hemos tenido es que a veces complacemos mucho a la gente. No hemos querido explorar, no estamos haciendo cine de ciencia ficción, no estamos haciendo cine de horror, no estamos, y estoy hablando de eso mismo con los cómics, no estamos haciendo cine explorativo, y explorativo me refiero a que no tenemos un Lars von Trier mexicano, claro. No tenemos un Woody Allen mexicano, no tenemos una persona que nos rompa, y los que hay pues tienen la necesidad que irse a otros lados, como lo comentaban en alguno de sus programas. Es la realidad que nos toca vivir, pero aún a pesar de eso, a pesar que la realidad no se presta para que podamos consolidarlo, no significa que no se pueda hacer, que también es eso. Ahorita hablaste de la cuestión del consumismo complaciente. Me acordé, enfocado al tema, de en los 90, y es que no es libro, pero así lo hacía, como el libro vaquero, el libro del trailero, y esa onda. Yo los leía, la verdad, y pues, me gustaban hasta era muy niño, los leía y recortaba esto, y los personajes se me trababan una historia. Hoy en día siento que era como muy vago, ¿no? Pero no sé si de ahí... Pero no demerita su valor. No demerita su valor. Su valor histórico o lo que hay de trasfondo. Te lo pongo así. Déjame hacerte como este comercial, pero es chiquito, pero sobre todo porque necesito hacerlo así. Sí puedo decir que soy muy agradecido porque me ha tocado tener como amigo, como mentor, a una persona que fue parte fundamental de eso, de Sensacionales de Luchas, de Libro Vaquero, que se llama Rodolfo Pérez Pegaso. Búsquenlo, su trabajo es increíble. Fue el portadista de los últimos números de Calimán. Entonces, por Camite Editorial. Lo que les digo así, que ese también es el punto, es tal vez muchos de ellos, hablando con la generación de los que estaban en ese momento, ellos ni siquiera se daban cuenta de lo que estaban haciendo. Para ellos era trabajo. Sí. Lo mismo que para algún momento significó el cine de ficheras o lo que fuese. Entonces, y que también son referentes culturales, ¿no? Sí, de la aspiración. No lo puedes negar, que existe. Pero ojo, lo padre es lo que está atrás de todo. Ejemplo, yo sí he visto, por lo menos en el taller del maestro Pegaso y de otras personas de su generación, todo lo que implica, todo lo que hay detrás,
toda la gente o el equipo de trabajo, porque por ejemplo en este caso a mí me tocó en teoría tratar de ser el todólogo, es decir, por este proceso de que pues a veces no necesito depender de mí mismo y saber que la calidad tiene que regirme de mi parte. Entonces por eso en mi caso, aprendí a hacer los lápices, aprendí a entintar, obviamente no entinto como mucha gente quisiera que entintara, pero pues no estoy para agradar a los otros, es mi visión y espero que se vaya perfilando y mejorando con el tiempo. Escribir también, entonces uno se convierte en el todólogo, pero las generaciones de los 70s, 80s, raspando los 90s, había una persona que era el fondista que hacía las escenografías, había una persona que hacía las anatomías, había una persona que hacía las caras, había una persona que hacía las ilustraciones, había otra persona que ponía las letras. Entonces eran tantos apartados que también fue un rompimiento generacional que cuando se acabó el medio, la gente pues nada más sabía hacer manitas o sabía hacer caras. Ejemplo te voy a poner, en los años 2000 iba a estar yo involucrado en una revista de lucha libre y literalmente iba a estar yo contratado nada más para dibujar las caras de los personajes. Órale. Los dos se podían porque entonces... sí, pues había, o sea, pues así funcionaba su industria. Sí, era una industria. Entonces resulta que pues ya estaba el monito, la anatomía, y yo nada más iba a dibujar. Entonces ahí donde también, y aparte la cuestión es, uno tiene que entender que a veces tiene que comer. Sí. Y a veces en mi caso sí tengo que ser agradecido que a pesar de la circunstancia como está, por pandemia y todo como se ha dado, todavía me sigo durmiendo a la hora que y despertando a la hora que Entonces muy pocos se pueden dar el lujo de eso. Entonces ahí sí tengo que ser agradecido. Entonces no sé si eso más o menos plantea lo que platicábamos. Sí, no, totalmente. Sobre la búsqueda, ¿no? De vocación, la felicidad, hasta la existencia mismo de uno de quien no esté en este plano terrenal. Es muy bonito, ahorita lo ligué porque lo vi en un documental del monito del santo, que es muy emblemático, que aquí se vendió como a miles. Después, ya nada más porque no alcanzaba como para hacer más figuras diferentes, era la máscara del santo, pero ya tenía de Super Muñeco, de Blue Demon, hasta de Batman, pero la misma figura del santo, porque pues así lo representaba y así también es es otra cosa, ¿no? La cultura del juguete, deberíamos... Sí, es que además va muy de la mano, o sea, por ahorita que hablaba del tema de las tortugas ninja, o sea, históricamente el juguete más vendido como producto de juguete fueron las tortugas ninja, pero en realidad era un cómic que no era para niños, que estaba inspirado en Daredevil, que tenía... Espérate, vámonos a los orígenes. Muchos de los juguetes de nuestra generación no fueron ni siquiera concebidos como cómic, como una idea interesante. Pongo a las tortugas ninjas en una parte, pero los demás siempre fue esta cuestión del producto. Y hay un programa en Netflix que habla acerca de esto, de cómo nacieron primero como juguetes. Exacto, cómo primero nacieron como juguetes y después se hizo toda esta mercadotecnia que pues a la hora nos invadió en la nostalgia, que es realmente por lo cual funcionamos. Y también es una de las cosas que tal vez nos pasa ahora. El problema ahorita es que no hay tantas ideas en el mercado mexicano, lo voy a decir así, porque seguimos instalados en la nostalgia. Estamos instalados en lugares y en emociones que ya deberíamos nosotros, si no trascender, por lo menos tener otras voces o tener otros principios. Ya hay un chorro de gente que está haciéndolo a sus modos. Y aparte también, por ejemplo, sí no hay industria en México. Eso sí lo tengo que poner a clara. Pero siempre hay esfuerzos enormes de un chorro de gente. Por eso es la cuestión aquí, es siempre hay el que se atreve a hacer tal cosa. Y para malas, nada más va a pegar 1 de cada 1000 proyectos que se vengan y van a trascender. Y aún así, tener que esperar, porque también una de las cosas que a veces también pasaba, nosotros tenemos este complejo generacional que pensábamos que el gobierno nos tiene que apoyar en todo. ¿Por qué? El problema es que tal vez la circunstancia del país no hace que podamos nosotros generar nuestras propias formas de obtener dinero. Está muy difícil, pero tendría que ser sencillo. No puede ser que en otros países pase. No puede ser que en países tengan otras voces, que estén haciendo experimentos, que estén haciendo cosas interesantes y nosotros seguimos con ciertas, pues si no por lo menos esta cuestión de anclas que nos están impidiendo progresar. Lo chistoso es que estamos viendo referentes antiguos o tan antiguos
cuando ahorita la parte creativa está por todas partes y lo hemos visto. La cuestión es de ser creativo, ni siquiera es cuestión de dineros. Es más las plataformas que a veces nosotros necesitamos para que nos vean. Por ejemplo, ahorita sí les tengo que ser yo muy agradecido a ustedes porque me están dando una plataforma donde me van a conocer gente y que espero que también de ahí se formalice tener algún trabajo, que vengan cosas, que sepan, por lo menos la cuestión de a partir de donde platicamos, coherencia, tratar de ser digno, de tratar de hacer las cosas lo mejor posible y ya cada quien se venderá, ya cada quien se quemará, ya cada quien hará lo que le corresponda hacer dependiendo de la plataforma donde esté. Pero sí es importante que uno también empiece a entender que uno tiene que buscarse sus propios caminos, porque si estamos esperando chiche, ya se acabó la chiche, ya no hay. Wow. Entonces, tenemos que empezar a buscar nuevas formas y hay bastantes esfuerzos. Hay unos esfuerzos en Monterrey y hay unos esfuerzos en ciertas editoriales que están haciendo, están tratando de abrir nuevas mecánicas de publicidad o nuevas mecánicas de acercar el cómic. Algunas van a fracasar, algunas van a ser exitosas. Ahora sí, prueba y error. Esperemos que en esos caminos llegue una generación importante, porque de hecho la hay. Hay ahorita unas muy buenas generaciones de dibujantes, pero aquí también la cuestión es ver qué línea hay entre autor y trabajar para alguien más, porque eso es lo que nos está deteniendo. Quiero evitarme usar una palabra en específico, pero porque es así, la mayoría de nosotros o los artistas tenemos que buscar trabajo en otra parte. Aquí no nos van a pagar lo mismo y hasta por la cuestión hasta económica. Cobrar en dólares, aunque sea muy poquito, te cambia completamente la vida. Claro, por muchas cosas. Y es que justo por ahí es un punto que quería abordar, que creo que además abre otro tema. Tú incursionaste en España y en Italia. En un momento, por lo que entiendo, es que fue en un momento en el que no había esta posibilidad digital de abrirse fronteras. Hoy en día, tú estás en Querétaro y nosotros en CDMX y podemos platicar súper bien y con una estabilidad y una gran calidad de imagen en comparación con los 90s, que eso lo veías en películas y veías un chat y decías, ¡ay, están chateando! y hoy en día, pues eso ya está, es poco, ¿no? Aquí son dos puntos. Uno, creo, y lo veo en muchos sentidos, en muchas disciplinas de deporte, de arte, que al final creo que muchos en algún momento entienden pues es que es como la referencia del gran pez, ¿no? O sea, el pez más pequeño se queda pequeño porque el estanque es pequeño, pero cámbialo a uno más grande y va a poder crecer más porque ya puede tener más espacio. Siento que a muchos artistas les pasa de alguna forma, o de la disciplina que se puede ser hasta un programador, no sé, y que tú, por ejemplo, eres uno de estos mexicanos que nos enorgullece mucho que haya gente como tú que nos representa en el extranjero haciendo un buen trabajo, pero al final no solamente rompiste o abriste camino en el extranjero por la situación que se vive durante años, pero también creo que te anticipaste mucho en el sentido de que estabas en España e Italia, pero seguías estando aquí, ¿no? Entonces ahí hablando, hoy en día en pandemia, pues es muy fácil, pero a ti te tocó en otro momento. Dicho más o menos todo eso, cuéntanos un poco, háblanos de eso. Y son también como, es que no sé, te la voy a poner así también otra vez, nada más ahora, 2 líneas. La primera, a veces, el problema es que a veces uno piensa que esta cuestión de que las oportunidades llegan por una sola vez, a veces sí es la regla, pero sí yo estoy con el entendido que las oportunidades se buscan. Y es talacharle, y es buscarle, y es preguntar, y es llegar. Todos los caminos llegan a Roma, como dicen. Entonces, a mí me tocó como que también esa cuestión de, pues ahora sí, ya sé, como platicamos hace rato, o la ingenuidad, o esta cuestión de arrebato, lo que sea, pues a veces tratar de abrir puertas que en teoría se supone que no tendrían que estar abiertas. Por alguna razón, ¿te acuerdas que hace mucho tiempo estaban los grupos de Yahoo y todo el show? Claro. Había ciertos grupos y ahí sí tengo que ser muy agradecido con bastante gente. En su momento me contacté con Sergio Bleda, un autor español increíble y un muy buen ser humano. Y estaba como presidente de la Asociación de Autores de Cómic de España. Se hizo el canal de amistad, también entré al grupo de ellos. Tal vez tengo que retomar de nuevo esta comunicación con ellos,
Y de ahí empezó estos diálogos con ciertas personas en España o en Reino Unido o en Italia, o que se empezaron a derivar en tratar de ayudar. Entonces hay algunos cómics que se hicieron por parte de la misma asociación, donde hice algunas páginas o hice arte, y de ahí hubo unas exposiciones en Francia, fuimos parte de unos colectivos, y luego también ahí se hizo trabajo en Italia, en el cómic underground. Y la cuestión es que a final de cuentas es un poquito también de buscarle. Ejemplo, una de las cosas que me da como mucho orgullo es de que siempre pensé que me faltaba mucho. Bueno, siempre uno está en esta cuestión de crecimiento, porque en el momento en que ya sientas que la armaste, ya mejor muérete, ya, ¿para qué le buscas? Pero cuando estaba yo chavo, pues pensaba que la escuela de Joe Kubert es la escuela de Joe Kubert y la escuela de diseño de Milán. Eran así las cosas que yo quería buscar. Contacté a la Universidad de Milán y la verdad es que pues los dineros pues no había. Entonces, bueno, dices, bueno, tengo que hacer lo que se puede con lo que hay. Pero hay pequeñas palmaditas que pues te da como que la vida. Es decir, te voy a decir como 2 o 3 momentos importantes personales. A final de cuentas, esta cuestión de ser parte de la asociación, el tratar también de buscar, que yo pensaba en este momento que la escuela de Joe Kubert, de hecho, es la que se dedica a dar clases de cómic, que de alguna manera tienen ya este aparato que te puede ayudar a armar esta cuestión de tener una voz en el medio. Y a mí en mi ingenuidad mandé una carta, literalmente una carta, porque ni siquiera de internet era de cartas, mandarle una carta a la escuela para pedir beca o para pedir alguna cosa. Entonces, sí es muy bonito recibir una carta donde me dicen que no era, que ellos veían que no era necesario que estudiaran con ellos porque mi nivel era profesional. Veo mi trabajo de ese tiempo y dices, no sé no sabían lo que estaban diciendo, pero llega muy bonito en el corazón para no desmotivarte, porque aparte también la cuestión es esta y lo van a ver los chavos. Si no te motivas tú, va a estar bien cabrón que puedas armarla. O sea, a final de cuentas, si estás esperando que venga la gran oportunidad o que venga la persona que te venga a papachar o que te entienda, va a estar bien cabrón. Si pasa, qué bueno, pero si no, también saber que pues por lo menos tú solito a echarte porras. Entonces me ha tocado conocer en el medio gente muy importante, muy bonita, que ni siquiera es esta cuestión como de la altura que tienen como artistas, sino la que les puedes, la convivencia o entenderlos también, porque por ejemplo, nos tocó hace mucho tiempo, organizó Luis Gantús un taller de Milo Manara. Lo pagamos. Y la verdad es que te puedo decir que fue una de las experiencias más padres. Ver que un maestro de la talla de Milo Manara, en ese momento, él mismo no entendía su proceso de cómo trabajaba, sino a través de las preguntas que se les hizo en ese taller, de toda la cuestión, las 4 horas que estuvimos conviviendo con él, por lo menos ahí aprendí un chorro de cosas que no había podido solucionar. O te pongo el otro ejemplo. Con maestro Rodolfo a veces es chistoso porque cuando estamos, a veces estoy en su casa o a veces estamos resolviendo alguna cosa de arte. Te pongo el ejemplo, en algún momento yo por alguna razón sabía resolver una cuestión técnica de dibujo que yo la resolvía en 35 minutos o 40. Me costaba llegar a ese grado de calidad. Y el maestro así como, ¿por qué tardas tanto? ¿Por qué te haces tanto? No, sí es bien sencillo, tú nada más haz esto, pa. No juegues la frustración, resolvió en 3 minutos lo que a mí me cuesta 25 resolverlo. Pero tienes que verlo para entender. Entonces también la cuestión si es de observación, es de buscar a la gente, tienes que estar en esa circunstancia. Creo que ya me perdí en lo que te iba a decir en la segunda parte, pero... Esa parte tiene que ver con la parte de abrir, la parte de comunicación en un momento en el que estabas en otro país y trabajabas desde aquí. Ok. Entonces, la cuestión es de que realmente también es hasta como, perdón por ponerlo un poco cuestión como personal, pero es porque lo platiqué hace 2 días. Esta cuestión cuando dicen es de que es que no entiendo los amores a distancia. Ya me quedo, no juegues, puedes estar 1 metro de distancia, puedes estar hasta 15,000 kilómetros. Es lo mismo. Lo que me interesa es que estés involucrada. Es lo mismo con el trabajo de arte. Si no estás involucrado, no vas a llegar a lugares. Entonces, también aquí la cuestión es tú mismo buscas las oportunidades y vamos. Te estoy diciendo, de hecho, ahí tengo una bolsa literalmente como con 50 sobres de los que le llaman rejection letters, así de como, gracias joven, pero ahorita no, de un chorro de editoriales y las que faltan, y ya sabes que el proceso es así.
es saber que de las 4,000, 5,000 personas que vayas a buscar, nada más una te va a poder hacer caso, o dos. Y de esas dos personas, una te va a poder ofrecer trabajo. Y de esa persona a ver si te puede pagar bien o te va a poder pagar lo que puse ahí. Entonces, es una mecánica bien difícil. La cuestión es si lo padre de ahora de las nuevas generaciones que está más a la mano. O peor, ya ni siquiera es esta cuestión como de tú moverte. Ya literalmente es de que puedas tener un eje creativo tan bonito, lo pones en línea y que la gente se acerque a ti, que se siente identificada contigo, que eso es tal vez lo que sería lo padre, que haya este momento como de diálogo entre lo que ves y lo que está del otro lado, pero también bajo contexto. Nosotros somos contexto. Me refiero es que a veces cuando uno ve una obra plástica o ve una pieza de arte, a veces uno quiere profundizar y a veces no es tan necesario, a veces nada más es disfrutarla. O si la cuestión es de análisis, sí tienes que entender que hay como que en ciertos márgenes de referencia para que puedas entender desde el eje concreto de lo que significa el arte, bla. Entonces hay un chorro de formas de poder atacar ahora el ser artista. Están los medios, hay gente que puede ser tan creativa dando clases en YouTube, que estando en Instagram o utilizando los nuevos medios. Lo único que sí me saca un poco de onda es que ahorita ya nada más estamos nosotros estructurados en ¿cuánto? Instagram, YouTube, Twitter, WhatsApp. Es lo único que tenemos. Ya no nos pasaba lo que nos pasaba en los años 90, en los años 2000. Sabías que tenías que ir a una página de internet o que tenías por lo menos blogs o que tenías un chorro de formas donde empezabas también a ver gente cómo pensaba y de ahí sucedió. Había esta cuestión de tranquilidad de que si hay alguna persona que te identificabas, nada más lo buscabas y te contestaba. Eso sigue pasando en teoría, pero el problema es que a veces no sé si es un poquito es que no quiero poner la palabra correcta así. Más bien, me gustaría que hubiera más apertura de la gente en México para entender lo que el medio o los medios visuales se pueden hacer como arte, como producto, como propaganda, como toda esta instrumentación visual, hasta educativa, que es lo que también se puede hacer. Pero mientras no lo entiendan, la intención, o por lo menos nuestra voz, es tratar de darles a entender y darles esta información para que en un momento les haga clic, ya sea porque no les queda más remedio o porque ven que es un buen negocio y tienen que apoyarlo porque entonces hay varo. Cualquier cosa, pero la cuestión es estar ahí. Claro. No sé si de alguna manera contesté. Claro, sí. De hecho, algo que también noto bastante, no sé, yo supongo que coincides conmigo y es algo que es uno de los temas más importantes por abordar, que también sí noto una gran preocupación por ti por el tema en México y por un tema de quizá de abrir oportunidades. Por todo lo que hemos visto, tú has tenido también un trabajo de la parte política, ¿no? Orientado hacia la parte política, o has dibujado algo sobre eso. Sobre los moneros, pues, creo que es la corriente o la ramificación de todo esto de los trazos. Bueno, yo en ese sentido, yo poco, el único que tengo así presente es a Trino, no sé si ubiques que sus caricaturas, luego sí son como, sí van enfocadas a la política, al chiste y todo eso. No sé si también te ha llamado la atención en este sentido, o lo estás haciendo, o ejerciendo, o lo has hecho. Sí y no. De nuevo, dos líneas de pensamiento. Perdón. Tenemos una riqueza increíble de moneros. Tal vez una de las cosas que sí me da un poco de tristeza es que no nos entendamos o pensemos que hay una disparidad entre ser monero y ser dibujante de cómic. Carajo, el sintetizar en una sola imagen una idea está muy cabrón. Entonces también está bastante difícil también dedicarse al medio donde haces esta narrativa. Lo que me gustaría es que hubiera un acercamiento más profundo y de entendimiento de que nada más es lenguajes. Entonces, bueno, en su momento lo que me pasó es que empecé a hacer caricatura política para una página española que se llamaba La Codorniz. Y aparte ahí tengo que ser sincero, la verdad es que pues más igual en la ingenuidad, pues yo iba con ciertos personajes y de alguna manera también en su momento José Miguel Alba Marquina tenía un sitio de internet, ahorita no me acuerdo, algo de cultura, y llegó a meter algunas caricaturas políticas en su momento. Tengo que ser sincero, el problema es que no lo profundicé primero, no tanto porque no lo sintiera, sino porque el país cambió demasiado.
Antes se reconocía quiénes eran los enemigos y quiénes eran los buenos. El problema es que conforme se dio los cambios del país, ya el problema es que ya no se reconoce tanto quién es quién. Eso es lo que es un poquito difícil. Entonces ahora la cuestión es esta. Por más que el sentido común, más bien te lo voy a poner más sencillo, es, hay veces que llego a poner alguna caricatura política o alguna cosilla, pero ya no trato porque no tengo el estómago, sobre todo por una cuestión, ya ni siquiera es esta cuestión de la división que tenemos, que también ustedes lo han platicado en alguno de sus programas. Es más como esta cuestión de desencanto, es más esta cuestión como de enojo, porque aparte la cuestión es esta, para malas nosotros, o bueno, la política mexicana se ha refugiado en la mercadotecnia y en el negocio. Entonces el problema es, la cuestión es esta, lo que sabemos son por dos referentes, o las cosas o errores que se hicieron y que se hicieron públicos o que los hicieron públicos, o esta cuestión de no saber nosotros cuáles son los arreglos y los anclajes que se tienen atrás. Yo por default, y creo que lo escuché también de ustedes en algún programa, yo por default, todos son iguales. Todos se arreglan. El problema es que no hay una, por lo menos un sentido de coherencia, un sentido de, te lo voy a poner así, y de hecho, no sean malillos, viene preparado nada más por una cosa. No sean malillos, acérquense a esta persona, ya se murió hace como 23, 24 años, Ikram Taki. Ok. Gracias por la recomendación. ¿Quién lo que habla acerca de la ética y la mentira? Hay una conferencia que tiene acerca de esta cuestión de del ser político. No puede ser que desde hace 24 años está hablando de los mismos problemas que tenemos en México. No puede ser, y sobre todo una cuestión que sí me interesa mucho es esta cuestión como de entender que los políticos se tienen que hacer responsables de lo que dicen. La cuestión es que la mentira, lo único que hace, y es el problema que tenemos nosotros personal, no entienden los políticos, o bueno, si ese es el plan, qué bueno y lo están haciendo muy bien. La mentira hace que se destruya la confianza. Y si se destruye la confianza, se destruyen las relaciones interpersonales. Y también son unas cosas que se platicaba. A mí me da un poquito como de pesar saber que por lo menos hace unos 20 años, había 30 años, pues éramos mexicanos en plural. Ahora estamos hablando en términos americanos. Estás hablando desde tu privilegio blanco. Yo me siento prieto. Cuando antes, a pesar, y ojo, somos un pueblo racista, somos un pueblo elitista, eso lo sabemos, hemos tenido los mismos problemas siempre. Pero antes por lo menos nos definíamos como mexicanos. Y ahora ya no, eso es lo que me causa mucha tristeza. Y la cuestión es esta, la falta de dialogar. Sí. Me molesta esta cuestión, todos nosotros estamos hablando desde los sentimientos o de las emociones. O me cagas o me caes bien. De así no puedes llegar a ningún punto. Sí, la política es negociar. Y justo hablando del tema del diálogo, yo creo que tú y yo también lo hemos platicado, vienen elecciones, ¿no? O sea, y está el tema, hay un tema siempre que, de hecho tú invitabas en uno de los últimos podcasts de que pues, salgan a votar, ¿no? Sí, salgan a votar, anular, voten por derecha, izquierda, centro, lo que sea, ¿no? Pero también consciente, yo siento que hay que votar consciente, porque también, bueno, yo desde mi postura, y yo sí siento un desencanto como de no hay por quién votar. Con el modelo yo desde mi postura, digo, no veo como, pues voy a votar por mira la palabra, voy a votar por el menos peor según esto, y cuando yo pienso que no debería ser así, debe de haber pues algo pues inteligente, algo que sí realmente te lleve a abrir una apertura a una democracia. Y es más, ni quiero llevarlo ahí, siento como una cuestión de romper esas barreras, ¿no? Porque sí hay un sesgo ahorita en las redes, ¿no? De que o eres o no eres de este lado, decide, ¿no? Y también sí. Lo veo desde los políticos que también lo predican, ¿no? Sí. O estás o no estás. Sí, se siente súper fácil. Sí, es raro, sí es raro. ¿Sabes lo que me molesta mucho?
es lo que se ha provocado y de todos, porque aparentemente de ahí tengo que decirle, estamos divididos porque todos hemos provocado esto, todos, pero también por quedarnos callados también provocamos el problema. Ver que están golpeando a una persona ahí y no hacer nada también es responsabilidad. Hay una ética, hay una moral. O sea, es involucrarse, que es lo que a veces a nosotros nos da miedo. La verdad, por eso hacemos que otras personas elijan por nosotros. Y nada más por esto. Si una cosa, y hablo en general, si hay quien etiquetarlos, es de cada quien, porque al final de cuentas es su percepción. Pero esa cuestión de una persona que tenga una jarrita con un chorro de hormigas y lo único que haga es agitar para ver cómo se desmadrea todo, no es correcto. No podemos permitir que pase. Y estoy hablando de todos. La intención es que nosotros como hormigas empecemos a pensar que a pesar que haya mucho movimiento, llega esta circunstancia de entender que tenemos la capacidad de ahora sí ejercer nuestra visión, hacer que de alguna manera, pues lo que pasó estas últimas elecciones, se respaldó a la persona que tenía que respaldarse para un cambio. Ahora, las siguientes elecciones tenemos que hacer todo lo que tengamos que hacer de acuerdo a como pensamos, pero no podemos anularlo, porque voy y les digo, desde mi parte donde anulé por muchos años y por muchas generaciones mi voto, esta es la primera vez que por primera vez sí podemos hacer algo. Y de todos lados, o nos vamos de largo para que se aceleren los cambios inevitables, o para que sirvamos de contenedor para que no nos lleguen los golpes tan fuertes. Cualquiera de los dos caminos, pero que voten y que no lo anulen. Eso sería como que lo importante de ahora sí, literalmente, de lo que habíamos platicado, Miguel, y que te agradezco que me des la oportunidad de expresarlo, porque sí es una preocupación, pero sobre todo por esto. Me volvió a tocar ser funcionario de casilla por tercera vez. No iba a aceptar esta vez, pero por la circunstancia del país. Pero hablar con algunos amigos que están dentro de la institución, que te están diciendo que están teniendo problemas porque hay gente que ya no cree, que está tan enojada, que está con esta cuestión. Literalmente, yo era parte, ni siquiera por el apellido me correspondía ser funcionario. Entonces, si no haces tu propia labor o si no haces desde tu cancha algo que por lo menos sepas que de ti no quedó, eso es como que lo importante es ver de qué manera podemos acercarnos de nuevo a hacer efectivos ciertas cosas que tenemos, el voto, entender que si pagamos impuestos, pues también se deben de ver, cositas, pero aparte de la cuestión, el país, el gran problema es que no hay consecuencias. Claro. Nunca hay consecuencias. Todos son pretextos, y hablo de todos, para que no se vaya hacia un lado, todos estamos en la misma, todos tratamos de salirnos con nuestra forma. Entonces la intención es que ojalá por esta vez la voz se oiga y se escuche a donde tenga que llegar, que eso es lo importante. Claro. Sí, gracias. Aquí podríamos tener el pensamiento de, haciendo alusión a tu profesión, pues juntos ayudemos a dibujar el camino que queremos, ¿no? Vamos a hacer de nuestro país la ilustración que nos gustaría tener, la estampa correcta de nuestra realidad. Creo que podríamos concluir con este mensaje que me parece muy poderoso y muy importante. Sí. La verdad es que te agradecemos mucho por el espacio, que te diste el tiempo. La verdad es que creo que contigo podemos platicar, pues podría falta un chorro de temas, ya verás. Tú podrías tener tu propia sección. Sí. Bastante información y un bagaje cultural muy interesante. Disfrutamos mucho esta plática. Pues, ¿qué te podemos hacer para irle a tu casa? Que si hay gente como en tu programa. Yo antes quisiera preguntarte tres cosas, así tres súper esenciales. Una, ¿me podrías decir qué significa el postre que tienes detrás de hace rato? Sí. Ok, en algún momento fui a un curso de caligrafía de Meave. Increíble ser humano y increíble diseñador de logotipos. Ahí sí lo pueden también buscar. Pero bueno, básicamente parte de su trabajo de taller es que en algún momento él regala lo mismo que está trazando, dibujando. Entonces ahora sí, en la tómbola me lo saqué. Y estamos hablando que esa tiene como unos 4 o 5 años. Esa es una. Ya se cambió
Mi ansia. Dice rezar o R.E.M. o Sí, yo pensé. R.E.M. Star. Nada Sí. que ver. Ok, bueno, la segunda es parte de ese conocimiento que tú tienes, las impartes en la docencia, das clases. Si alguien de nuestros escuchas está interesado en acercarte a ti, pues vaya, que sea como ese camino, que siga esa antorcha de... Va, el comercial. Ay, sí. Bueno, varias cosillas. No sean malillos, búsquenme. Es bien sencillo. Está en Instagram como Porta Veritas. Ya en algún momento, ya cuando salga la entrevista ahí está escrito. Obviamente es como entre personal y lo que estoy sacando durante el día. Está el sitio también ahí en Facebook que tiene también como Porta Veritas. También igual como maestro de inglés, como ilustrador, ahora sí literalmente lo que se puede decir, pues el país hace así. Y pues se pueden acercar, o sea, todavía nos faltó hablar de lucha libre, Sí, pero bueno, sí, no, pero bueno. Y tercera pregunta, que igual puede ir por ahí y igual abrir un poco más la brecha del tiempo de esta bonita entrevista. La neta la estoy disfrutando en demasía. Muchas gracias. Es héroe y villano favoritos y por qué, ¿no? Y ok, buena pregunta, pero es bien sencilla. Generacionalmente me tocó Capitán América, pero no por el elemento de lo que significa, sino por los autores que hicieron trabajo con el Capitán América que me encanta. Entonces la mayoría de los que siempre le pongo atención son los que dibujan a ese personaje en especial. Y Batman, generacionalmente también en el camino tuve contacto con mucha gente que ha estado involucrada con el personaje y con toda esta cuestión. Entonces son como los personajes de nostalgia. Pero lo que estoy viendo también es como que ya tampoco como que a sentirme mal, porque antes me daba mucho coraje porque es que cómo tratan a Batman así, sí, no es su esencia, bla, 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 bla. Y pues al final de cuentas son los cambios. Entonces, bueno, a mí me tocó un Batman, un Capitán América que nutrió por lo menos tiempos, esperas, ausencias o gustos familiares o entornos familiares. Entonces, le tengo un gran aprecio a esos personajes, pero sí por ahí estoy con muchas ganas de que espero que en algún momento ya cercano sacar también ya los personajes que están por ahí ya encaminados propios y que ojalá que la gente se empiece a identificar. Por ahí hay algunos luchadores y hay algunas cosas que estoy trabajando que ojalá empiece prontamente a tener ya por lo menos una salida, porque aparte, pues les digo, es difícil también la cuestión de la inversión, porque a veces a la gente se le hace muy sencillo, pues saca las cosas. Hay gente, y pues les digo, les tengo un respeto enorme a la gente que está produciendo cómic en México. Es muy difícil, tan solo para pagar las impresiones. Entonces, muchos de nosotros estuvimos viviendo por mucho tiempo con cierta, si no tranquilidad, por lo menos con cierta... saber que se repetía un ciclo, las convenciones, era también donde nos dábamos a conocer. Entonces lo que están ustedes haciendo nos da otra plataforma, nos da otra gente también que pueda entender que pues que hay gente con quien relacionarte y con quien poder tener hasta estas pláticas. Mi único problema es que tal vez no soy de estos nerds o estos geeks de la cuestión, me refiero. ¿Cuál es tu número favorito de Batman? Claro. Es que en la revista tal, capítulo tal, cuadrito tal, globo tal, dijo, yo soy Batman. No, a mí me gusta hacerlos, a mí me gusta mucho hablar de los escritores, me gusta hablar mucho de los dibujantes, pero pues ahora sí, pues por a lo que me dedico. Entonces, hablar de dibujantes, y aparte, sí, es divertido. Okay. El villano de los villanos. Villanos. Dios. Me la pusiste a pensar, no puedo ser. Es muy importante. Dios, no tengo villano. ¿Tú tienes villanos, Marco? ¿Cuál sería el tuyo? Yo mismo podría ser el mismo. Gran respuesta. Una dualidad, es una lucha. Eso es muy bueno. ¿Y tu villano?
¿Quién más faltó? Bueno, ahorita que hice hincapié sobre la lucha libre, que pues bueno, es que yo podría hacer hincapié que son nuestros héroes, ¿no? De alguna forma, que han cimentado a nuestra cultura mexicana. Y en el extranjero. En el extranjero, no se diga en Japón cómo adoran la cultura de la lucha libre. ¿Cómo también fue por ahí tu trabajo en hacer los trazos de luchadores? Y se me olvidó más o menos ese del proceso. Después de que por alguna razón empezaba como que el trabajo salía en otros países, por alguna razón, y ahí tengo también que estar agradecido con José Miguel Alba Marquina y otras personas que en su momento nos dieron la plataforma, empecé a trabajar en Superluchas Gráfico, empecé a trabajar para Superluchas Gráfico, para los anuales que hacían cada año con sus pósters, junto con otros artistas. De ahí íbamos a convenciones, y luego cuando acordé ya estaba yendo a arenas de lucha libre, ya cuando acordaba estaba haciendo carteles de lucha libre, personajes, y la verdad es que es todo un aspecto entre cultural, pero sobre todo más allá de la cultura. Me gusta mucho esta cuestión, y después, ojalá en algún momento lo exploremos, esta cuestión de la familia. Hay un chorro de cosas, es un universo. De hecho, hay un artículo que escribió Monsiváis acerca de la lucha libre, con esta cuestión de la representación teatral y arquetipos y todo eso, que también es bonito que lo pudieran por ahí buscar. Pero, no, es que es demasiado padre lo de la lucha, y sí me ha tocado mucho la oportunidad también como de tener los referentes. Es también la lucha, no sé si llamarla como esta cuestión como de héroes, sobre todo porque hay gente que quiere decir es que son nuestros superhéroes mexicanos. Yo no lo considero tanto así, yo lo considero más como esta gente que también va en el mismo proceso. Es esta gente que tiene que pasar tantas cosas y lo que les ha pasado para poder hacer un nombre, para hacer el nombre de un legado, para poder hacer un prestigio, para seguir trabajando a las edades que están trabajando, para también evitar todo lo que implica la cotidianidad. Ejemplo básico, alguna vez en un artículo con una luchadora, una luchadora americana le preguntaba a una luchadora mexicana, ¿cuál es tu proceso de entrenamiento? Y dice, pues yo salgo a la noche, y pues a la noche pues no me cuido, pero no me cuido porque pues a las 10 o 2, no es cierto, a las 12 o 1 de la noche, ¿qué vas a encontrar? Pues tacos. Entonces hay veces que pues ni siquiera hay un régimen tanto en muchos de luchadores. Primero, a veces porque no quieren, a veces porque no se puede. Entonces es una gama de problemática también, casi como la de los cómics, como la del cine, como de la política. Yo alguna vez escuché una entrevista con Octagón, que pues, es un referente, me acuerdo que también era famoso porque regalaba juguetes, ¿no? A los niños. Llegaba a la arena y les daba sus juguetes, así mientras iba pasando. Y él comentó que hoy en día Octagón es una institución. Dice, pues a mí me tocó en su momento, y que era real, de luchar por una torta y un refresco. Ese era el pago. A la Parca, cuando lo corrieron de un lado, le pagaron con pizzas y con Pepsis. Órale. Entonces, hay unas historias bien padres, y te entiendo. Es otra historia, pero a final de cuentas habla de lo que somos como mexicanos. Y yo me quedo con esta cuestión de que la lucha libre es una familia. Entonces, hay un respeto hacia lo que es, porque sí es un show, sí es un espectáculo, pero también es un deporte, pero también es, a final de cuentas, estos arquetipos teatrales. Ellos representan bien, mal, y es lo que nosotros como mexicanos entendemos. Cuando otra persona quiere desde la distancia ver lo que en la lucha libre no puede ver, pero nosotros sí, eso hace que por lo menos también nos una, que también son los elementos. Tenemos más cosas para estar unidos que desunidos, y a veces no lo entendemos. Sí. Wow, increíble. Y bueno, ya para cerrar, ahora sí, para dar una apertura a los que quieren ver tu obra, tu trabajo, ahorita estábamos viendo, Val y yo, de una historieta que se llama His Name is Savage y Black Jacket, ¿no? No sé, un previo para que nos hables un poquito de los personajes. Te cuento rapidísimo. A veces las oportunidades llegan porque las buscas, pero a veces también
cuando ya no las buscas llegan. Entonces a mí me tocó que una Navidad, día 24 de diciembre, estaban con las economías muy mal, pero ahí voy. A veces no sé cómo es esta cuestión de la gente que te tiene en buena estima. Me recomendó un muy buen amigo, Kit Champán, me recomendó con el que ahora, bueno, el que se convirtió en mi editor, el que se convirtió en buen amigo, Shane Riches. Shane Riches tiene también esta estructura de la lucha libre, pero a la americana. Ha escrito varios títulos en Estados Unidos e hizo asociación con Steven Grant. Entonces lo que pasó es que se hizo el vínculo, en 2 días, 3 días estaba firmando el contrato, lo que implicó es una relación de trabajo de casi 4 años. Por ahí hay pláticas de que venga un siguiente episodio ahora con la combinación de His Name is Savage y Her Name is Savage, que básicamente es esto. En teoría, His Name is Savage tiene una importancia fundamental en el cómic porque es la primera novela gráfica como tal. Jill Kane la creó, pero por algunas razones de su momento histórico, aparte también las editoriales que no lo dejaron trascender, no porque su nombre no valiera, sino más bien lo que él intentó no llevó más que el primer intento. Entonces quedó un proyecto ahí varado por décadas. Steven Grant, siendo gran fan del trabajo de Jill Kane, compró los derechos y se asociaron en una compañía que se llama Paper Movies. A eso también si quieren ahí, les voy a dar todos los vínculos para que ahí puedan checar todo lo que se está haciendo. Y a la hora de la hora, pues estuvimos trabajando con la edición de Shane Riches, y de ahí se derivó también, bueno, es cierto, perdón, déjeme hacer la historia correcta. Primero, el primer proyecto que se hizo fue Black Jackets de Steven Grant. Básicamente lo que han querido hacer es tener unas novelas gráficas que puedan mover o películas o series de televisión, que es básicamente lo mismo que le funcionó a Steven Grant cuando estaba trabajando para Boom Comics. Hizo un cómic que se llamaba Two Guns, y no sé qué se ubica en la película. Era una película, no me acuerdo cómo se llamaba. El actor era Mark Wahlberg y Denzel Washington. Es de narcotráfico mexicano. Se hizo muy famoso. Sí. Se pensó que muy probablemente, o más bien el plan es que en algún momento se pueda hacer lo mismo con Black Jackets, que la verdad es que es una historia policíaca muy padre, al estilo de Steven Grant. No está descubriendo el hilo negro, pero es de hecho, y es lo padre, es ahí donde te dejan intervenir, ya sea por las pláticas, tiene luchadores en la historia, tiene villanos que son luchadores. Entonces, y de ahí, acabando el proceso, literalmente me gané el permiso de seguir con His Name is Savage, y luego de His Name is Savage se vino ahora con esta cuestión de Her Name is Savage. Esperemos que vengan más proyectos de esos. Entre esas llegó trabajo también por parte de un estudio de animación en Los Ángeles que se llama The Third Floor, pero hay una línea que se llama The Attic que hacen webcomic. Mi jefe es Dov Lebner, que estuvo trabajando para Disney. Y también la cuestión es que ojalá parece ser que se van a retomar de nuevo el webcomic pronto. Y seguir buscando oportunidades. Entonces, más o menos que esperemos, si todo va bien también. Lo malo es que también lo que no quiero es decir algo que a la hora no pase y uno quede con la cara de payasito. Entonces, espero que también con el vínculo que vamos a hacer inmediatamente yo sepa que ya hay algo concreto, les aviso y lo platicamos y aparte ahondamos más temas, ¿va? Por favor. Entonces, la verdad es que esperamos que no sea la primera vez que podemos platicar, esperamos verte con nuevos proyectos y, gracias. Y esperamos tener la exclusiva de tus lanzamientos. Por favor. Sí, carta bien. Vas a ver que sí. Casa, para Idolia. Oigan, les agradezco mucho a ustedes. Me la pasé muy chido. Gracias por el feedback. Bueno, ¿quieres cerrar mi estimado? Pues nuevamente apoyen a todos los talentos que... Apóyenlos, perdón, ahí sí tengo que decirlo, perdón por interrumpir. Apóyenlos, pero apoyar no nada más es saber qué están haciendo, consúmanlos, no sean malos, pídanles un retrato, pídanles una caricatura, consuman las historietas que están haciendo, échenle la mano, no nada más es esta de ay, qué bonito trabajo. No, échenos la mano. Y estoy hablando en todos. A tu dibujante que más te gusta, apóyalo. Que eso es lo que nos falta. Perdón. No, sí, exacto. Y que es bueno que pongas el ejemplo claro, ¿no? O sea, síganlo en todas sus redes, pero también si tienen ganas de remodelar su casa y me encantaría que me hiciera alguien un cuadro,
oye, pues tienes aquí un dibujante mexicano que además pues te va a hacer una pieza única, ¿no? Incluso, o sea, date esa oportunidad también a ti porque no solamente es el trabajo, también ve que de alguna manera generas esta cadena y que también un día podría ser el tuyo. Bueno, dejemos de ser egoístas en ese sentido y vamos a apoyarnos consumiendo. Bien, bien. Exactamente. Pues creo que sería todo por este programa. Nuevamente te agradecemos bastante. Gracias, Y Jesús. nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Cuídense Muchas mucho. gracias. Bye.